¿Qué tal? Buen día. Vamos ahora a obtener el modelo cinemático inverso de un robot planar de 2 grados de libertad. Si nosotros conocemos las coordenadas rectangulares Px, Py y además conocemos el valor de la longitud de los eslabones, que en este caso son L1 y L2. Encontrar la cinemática inversa de un robot planar es encontrar el valor de las variables articulares de nuestro robot. En este caso particular, las variables articulares son angulares. Por lo tanto, bueno, vámonos con la solución. Si yo dibujo una línea recta desde el origen hasta el extremo de mi robot y del extremo del robot dejo caer también una línea recta perpendicular al eje X, notamos que se dibuja un triángulo rectángulo. Ese triángulo rectángulo tiene como lados a Px y a Py, que son valores conocidos, y otro lado también es el valor de D. ¿Quién es D? En este caso será la hipotenusa. Por teorema de Pitágoras podemos encontrar este valor, conocidos los valores Px y Py. Tenemos además un ángulo para este triángulo al que vamos a denominar en este caso beta. De esta manera, la tangente de beta, que relaciona al cateto opuesto con el cateto adyacente, pues es ese cociente. Así podemos despejar beta, haciendo que la tangente se convierta en la tangente inversa del cateto opuesto Py sobre el cateto adyacente Px. Tenemos nuestro triángulo rectángulo nuevamente, pero además tenemos dibujado otro triángulo en el interior de ese triángulo rectángulo. Veámoslo por acá. Y de ahí vamos a empezar a definir algunas variables. De entrada beta, que ya sabemos que es igual a la tangente inversa de Py sobre Px. Vamos a definir un ángulo alfa, que va a ser el ángulo interior entre L1 y la línea recta D. Y vamos a definir el ángulo Q1, la variable articular Q1. Conocemos también los lados, la longitud que tiene cada uno de nuestros eslabones, L1, L2, y el valor de D, que es la distancia desde el origen hasta el extremo final de nuestro robot. Del dibujo podemos ver que beta es igual a alfa más Q1. Conocemos también la ley de cosenos, que relaciona a cada uno de los lados con su ángulo opuesto. Entonces, para que nosotros podamos encontrar el ángulo alfa formado por el triángulo L1, L2 y D, elevamos al cuadrado L2, que es el lado opuesto al ángulo alfa, y lo igualamos con el cuadrado de L1 más el cuadrado de D menos 2 veces L1 por D por el coseno de alfa. Despejamos alfa y entonces tenemos el coseno a la menos 1 de L1 al cuadrado más D2 al cuadrado menos L2 al cuadrado sobre 2 veces L1 por D. Si nosotros sabemos que Q1 es igual a beta menos alfa y que beta es tangente a la menos 1 de Py sobre Px y alfa es el coseno inverso del cociente de L1 al cuadrado más D al cuadrado menos L2 al cuadrado sobre 2L1D, pues tenemos entonces encontrado el valor de Q1 para este caso. Bien, busquemos ahora el valor de Q2. Tenemos nuestro triángulo rectángulo, tenemos un triángulo inscrito al interior de este triángulo rectángulo, tenemos el valor de alfa, el valor de Q1, el valor de beta. Dibujamos una línea recta extendiendo L1. El valor de ese ángulo, el valor del ángulo de una línea recta, pues sabemos que es 180 grados. El ángulo externo a L2 vemos que es Q2, por lo tanto el ángulo interior será 180 grados menos Q2. De esta manera, la longitud D elevada al cuadrado se relacionará con su ángulo opuesto, que es 180 grados menos Q2, de la manera en la que vemos L1 al cuadrado más L2 al cuadrado menos el doble producto de L1 por L2 por el coseno de la diferencia de esos dos ángulos.
De la identidad trigonométrica del coseno de la diferencia de dos ángulos, sabemos que este es igual al producto de los cosenos de cada ángulo menos el producto de los senos de cada ángulo, ¿sí? Conociendo que el coseno de 180 grados es igual a menos 1 y que el seno de 180 grados es igual a 0, podemos determinar que el coseno de 180 grados menos Q2 es igual a menos coseno de Q2. De esta forma, nuestra ley de senos queda como se ve en la última ecuación. D elevado al cuadrado es igual a L1 elevado al cuadrado más L2 elevado al cuadrado más el doble producto de L1 por L2 multiplicado por el coseno de Q2. Despejando Q2, obtenemos el valor del coseno inverso de ese cociente, donde D, por teorema de Pitágoras, pues es la suma del cuadrado de las componentes rectangulares de ese triángulo rectángulo. De esta manera obtenemos Q2. Por lo tanto, obtener el modelo cinemático inverso de un robot planar de 2 grados de libertad como el que se ve en la figura es encontrar el valor de las variables articulares Q1 y Q2, la cual se puede ver en las dos ecuaciones que se muestran en este momento. Nos vemos en el próximo ejercicio. Hasta luego.